La sudoración excesiva o hiperhidrosis es un trastorno frecuente que puede producir bastantes molestias. Por lo general, la hiperhidrosis se presenta en las palmas de las manos, en las axilas, en la zona inguinal y en los pies. Se trata de una patología que afecta por igual a hombres y a mujeres y que empieza a presentarse a partir de la niñez. Y para hablar de este importante tema hemos invitado al doctor Mauricio González, talento de Megacentro, médico cirujano de tórax. Bienvenidos a Hablemos de Salud con Megacentro Pinares. Doctor Mauricio González, bienvenido a su programa Hablemos de Salud con Megacentro Pinares. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Estamos bien y complacidos acá en poder hablar sobre los temas que nos competen sobre salud. Comencemos, doctor, por contarle a nuestra audiencia qué es la hiperhidrosis y qué lo causa. La hiperhidrosis, como su nombre lo indica y se desdobla, significa hiper, mucho, hidrosis, líquido. La hiperhidrosis es una patología en la cual tenemos una sudoración excesiva. Hay que diferenciarla un poco de la bromidrosis. La bromidrosis es cuando hay una sudoración que produce mal olor, que es de una causa completamente diferente, pero el tema que estamos resolviendo actualmente es el de la hiperhidrosis, que es una sudoración excesiva que se produce en algunos pacientes por algunas patologías asociadas o algunas veces por una enfermedad primaria. Bueno, doctor, y cuéntenos cuáles son las principales zonas del cuerpo que se afectan por esta condición. En el cuerpo tenemos lugares donde se localizan las glándulas del sudor. Normalmente tenemos dos tipos de glándulas del sudor. Son unas glándulas que son las que producen sudor tipo agüita, sin mal olor. Esas glándulas son unas glándulas que son especiales para regular la temperatura del cuerpo. Cuando yo hago ejercicio, cuando hay calor, yo tengo que regular mi temperatura del cuerpo, entonces esas glándulas producen líquido para poder bajar la temperatura del cuerpo. Esas son las glándulas apocrinas. Hay otras glándulas que se llaman ecrinas, que son las que producen el mal olor. Esas glándulas tienen una connotación sexual. Es como que nosotros producimos un olor para poder atraer a la pareja contraria, entonces esa es la connotación que tenemos dentro del proceso evolutivo que tenemos, pues esas glándulas todavía las tenemos. Esas glándulas se localizan en las manos, en las axilas, en la cara, en la ingle, en la zona abdominal, detrás de las rodillas, y esos son los lugares donde si se produce un sudor excesivo se manifiesta la hiperhidrosis. Entonces es muy importante diferenciar entre hiperhidrosis y bromidrosis, que tiene una connotación diferente y el manejo es diferente, y son glándulas que producen la patología de una manera diferente. Muy bien, doctor, y uno pues, frecuentemente ve personas precisamente que están sudando prominentemente, o cuando uno saluda a alguna otra persona de mano y casi que está completamente mojada. ¿Cuáles son las causas de este tipo de patología? Bueno, primero tenemos que ver que la sudoración es un fenómeno normal en nuestro cuerpo. Tenemos que entender que es algo que tiene que suceder en nuestro cuerpo. Hay una fisiología normal, un funcionamiento normal sobre el sudor, y lo voy a explicar de una manera más sencilla. Normalmente las personas que son obesas, que tienen mayor cantidad de grasa, son las personas que sudan más. Entonces yo pongo el ejemplo y se los explico a mis pacientes. El oso polar vive y tolera vivir en el polo norte es por la grasa que rodea su cuerpo, más no por el pelaje. Esa grasa es un aislante térmico y él hace que pueda sobrevivir a esas bajas temperaturas. Lo mismo le pasa a una persona que tiene mayor contenido de grasa.
es como si él tuviera varias chaquetas encima, entonces su cuerpo torna o interpreta eso como si estuviera haciendo mucho calor, y por eso nosotros siempre vemos que una persona obesa está sudando, siempre el gordito está con su pañuelito y siempre está sudando. Entonces eso es un funcionamiento normal de las personas, y eso es una hiperhidrosis que es normal por el sobrepeso que tiene el paciente y por el contenido graso. Eso es una parte de la normalidad. Ahora, ya pasando a la parte patológica, tenemos dos tipos de hiperhidrosis. Una que es la primaria, en la cual no hay una causa establecida, y hay otra que es la secundaria, en donde hay una causa o otra patología que produce tal sudoración. El ejemplo de las secundarias es el paciente que tiene problemas de hipertiroidismo, o sea, un funcionamiento alto de la tiroides, tiene un metabolismo acelerado y suda más. Una persona que tiene fiebre, ¿sí? Un síndrome febril también los hace sudar más. Entonces, esas son patologías que producen también una sudoración, pero la sudoración es una consecuencia de su patología, más no es el problema principal. Entonces, en ese tipo de pacientes toca solucionar su causa primaria y con eso se resuelve el problema, ¿sí? La que manejamos más los cirujanos de tórax es la hiperhidrosis primaria, o sea, aquella que no tiene una causa establecida. Uno normalmente en la entrevista con el paciente valora que el paciente no tenga una hiperhidrosis primaria por medio de la anamnesis, o sea, de la evaluación del paciente y del examen físico, y al uno descartar que no tenga una hiperhidrosis secundaria, ¿sí? O sea, que de una causa que esté establecida, ya pasa uno a pensar que es una hiperhidrosis primaria, y esa es la que uno debe tratar, ¿sí? Por medio de la cirugía. La hiperhidrosis primaria tiene una connotación especial, y es normalmente el paciente la tiene desde que está desde su infancia. Normalmente tiene los lugares establecidos que son las manos, las axilas y los pies. Eso es el 85% de los pacientes más o menos relatan que ese es su problema, ¿sí? Normalmente se incrementa en los momentos de estrés, cuando tienen una entrevista, cuando tienen un examen, cuando hay algo que los estresa, normalmente se incrementa el sudor. Entonces esa es la hiperhidrosis primaria, y esa es la que manejamos nosotros desde el punto de vista quirúrgico. La hiperhidrosis secundaria, esa se maneja es solucionando la patología. Por ejemplo, si yo tengo un hipertiroidismo, o sea, tengo una tiroides funcionando de manera exagerada, yo tengo que disminuir el funcionamiento de la tiroides, y al regular el funcionamiento de la tiroides, la sudoración excesiva se va a retirar. Igualmente con la fiebre. Yo tengo una fiebre de causa una infección urinaria, podríamos poner el ejemplo, yo trato la infección urinaria, y al tratar yo la infección urinaria, la fiebre se desaparece, por consiguiente el sudor también desaparece. Entonces, esa es la gran diferencia entre primaria y secundaria. Muy bien, doctor. Y precisamente, ¿cuáles serían las formas de tratamiento de esa hiperhidrosis primaria? Bueno, la hiperhidrosis primaria, primero hacemos el diagnóstico, y de acuerdo a la gravedad de la patología podemos empezar por diferentes tratamientos. El manejo inicial de la hiperhidrosis primaria es realizado por el dermatólogo. Ellos normalmente empiezan con tratamientos tópicos, con cremas, con aluminio. Posteriormente se pueden utilizar algunos medicamentos. Los medicamentos se llaman anticolinérgicos, que son medicamentos que tomamos que se utilizan es para bloquear la producción de algunos líquidos en nuestro cuerpo. El problema son los efectos secundarios. Esos medicamentos pueden producir que se me seque la boca, que se me sequen un poquito las lágrimas, obviamente se me va a secar también el sudor, pero pues los efectos secundarios que tienen eso hacen que no sea un tratamiento tan agradable para el paciente. Hay otros procesos, otros tratamientos, que es la iontoforesis, que es por medio de electricidad meter partículas de tratamientos o de medicamentos dentro de las manos o de los lugares afectados. Y el otro que se utiliza es el Botox. Se utiliza el Botox, se elimina el Botox, lo que hace es paralizar el funcionamiento de las glándulas y el sudor desaparece. El problema de todo eso de estos tratamientos es que mientras usted haga el tratamiento se soluciona el problema. O sea, usted se echa la crema, se le soluciona el sudor. Se toma el medicamento, se le soluciona el sudor. Se hace la iontoforesis o el Botox, le dura 3 meses, pero vuelve otra vez y reaparece. Y el tratamiento que hacemos los cirujanos de tórax es la simpatectomía, en donde lo que entramos es entrar a la cavidad torácica, y lo que hacemos es cortar los nervios que llevan
el estímulo de la producción del sudor de las glándulas, específicamente de las manos, las axilas y la cara, y eliminamos la estimulación de esas glándulas del sudor y ellas dejan de funcionar. Entonces, la diferencia es que el tratamiento quirúrgico es un tratamiento ya queda definitivo. Los otros tratamientos son tratamientos que son momentáneos mientras usted se esté aplicando el tratamiento, mientras lo esté tomando. Ya usted se retira del tratamiento y reaparece el problema. El único inconveniente que tiene la cirugía, como un efecto de la cirugía, es la sudoración compensatoria, y es que al eliminar el sudor en estas zonas del cuerpo, que son las manos, las axilas y la cara, reaparece en la mitad de los pacientes una sudoración compensatoria que se observa a nivel del abdomen, la espalda o detrás de las rodillas. Algunas personas en la ingle. La mayoría de las veces esa sudoración compensatoria es leve, pero en unos escasos pacientes puede ser severa. Es el único efecto, pero el 95-98% de los pacientes tienen una satisfacción del procedimiento absoluta. Doctor, cuéntenos más o menos a qué porcentaje de la población pues tiene este tipo de problemas de hiperhidrosis en Colombia, por lo menos. Más o menos lo que dice la literatura es que entre el 1 y el 2% de la población tiene un problema de hiperhidrosis primaria. Es algo muy frecuente, muy posiblemente alrededor de nuestra vida o alrededor de las personas que nos rodean constantemente. Hay muchas personas con hiperhidrosis, pero las personas ocultan ese problema. Las manos, igual que nuestra cara, es una carta de presentación. Nosotros nos relacionamos con las demás personas con las manos, le damos las manos, golpeamos el hombro de las personas. Y estas personas que tienen hiperhidrosis normalmente ocultan su problema. Lo ocultan de una manera que o no dan la mano, o si la dan, secan la mano antes de darla. Entonces lo ocultan y no nos damos cuenta, pero estoy seguro que siempre alrededor de alguno de nosotros siempre hay una persona que tiene ese problema, y es una persona que lo afecta ese problema. Claro, precisamente mi siguiente pregunta iba direccionada en ese sentido, y es que para una persona que lo sufre, pues el problema de tipo social y emocional debe de ser muy fuerte. La mayoría de los pacientes tienen es una patología que los hace sentir muy mal. Ellos son aislados. Los pacientes que yo opero de hiperhidrosis en la consulta prequirúrgica y en la consulta postoperatoria son como si fueran dos personas completamente diferentes. En la primera consulta entran lento, hablan pasito, normalmente vienen con la cara baja, no dan la mano, ¿sí? Y después de la cirugía son dos personas diferentes, llegan, hablan más fuerte, le dan la mano a uno, o cambia su connotación emocional, o sea, se vuelven otras personas completamente diferentes, porque las personas que tienen el sudor en la mano son muy inseguras, les da pena de que las otras personas piensen que están sucios, que todo el mundo asocia el sudor con mugre, con que no está bien bañado, con que no está lavado. Entonces ellos también entienden eso, y entonces por eso ellos se sienten mal. Entonces eso les da cierto temor de relación, les da inseguridad. Entonces todas esas cosas hacen que tengan de por sí un trastorno psicológico. Con la cirugía es como si fuera un tratamiento psiquiátrico, psicológico, cambian completamente los pacientes, o sea, son pacientes que se vuelven seguros. Y cuando me encuentro yo con los pacientes operados después de cirugía, después de la cirugía, son pacientes que lo agradecen a uno, lo ven a uno de lejos y doctor, mire, usted me cambió mi vida. O sea, de verdad es algo que les cambia la vida a las personas. Y es muy importante también entender, doctor, que este no es un procedimiento estético. Esto es un procedimiento quirúrgico que de hecho está contemplado en el Plan Obligatorio de Salud. Cuéntenos un poco más de eso. Exactamente. Inicialmente este procedimiento no estaba incluido dentro del antes, post, ahora PBS, ¿sí? Ahorita está incluido dentro del PBS, desde abril del año pasado ya lo incluyeron en el PBS, o sea que es un procedimiento que la EPS le cubre a los pacientes. No es un procedimiento estético, para nada, absolutamente es algo estético, es algo que de verdaderamente afecta a los pacientes. Muchos de los pacientes que yo veo por medio de la EPS ya han tenido valoraciones preoperatorias dadas por psicología, por el psiquiatra.
son pacientes que han volteado por muchas partes, han ido a muchos dermatólogos y definitivamente es algo que sí los afecta y usted ve el cambio psicológico de los pacientes. O sea, es de verdad que son dos personas diferentes en el preoperatorio y en el posoperatorio. Además que normalmente los pacientes que más acuden a consulta o los que mayor van a solucionar su problema son hombres y mujeres jóvenes. Son los que más afectan y son los que están empezando a relacionarse con las demás personas, y esas las personas que ya se está empezando a dar sus trastornos psiquiátricos, por decirlo de alguna manera, si no se soluciona eso. Entonces, pues es muy importante tratar uno de solucionar este problema y saber primero que hay un tratamiento y que existe tratamiento. Hay algunas veces que vemos que hay médicos generales que no tienen tampoco conocimiento de que esa cirugía existe. Ya obviamente eso es mucho menor, pero es otra cosa que también hemos visto que por ser por una patología, primero que la gente la esconde, segundo por la cual los pacientes no consultan y que la cirugía también no es muy difundida. Entonces los mismos médicos generales pues no conocen sobre la patología y sobre el tratamiento de esto. Ellos pues obviamente los médicos generales saben de muchas cosas, del manejo de la hipertensión, de la diabetes, pero de pronto de patologías que son tan raras y tan poco consultadas y que a la gente le da también poca importancia, porque pues si usted suda pues no tiene ningún problema, o sea, acostúmbrese a que usted sube y usted nació así y listo. ¿Sí? Entonces por eso no hay conocimiento muchas veces por muchas de las personas de la sociedad con respecto a eso. Pero pues ya sabemos que existe tratamiento, que la EPS lo cubre y que el resultado es muy efectivo por medio de la simpatectomía, que es el procedimiento quirúrgico. Finalmente, doctor, para las personas que en este momento nos están viendo y tienen pues toda suerte de inquietudes con respecto a este interesante tema, cuéntenos dónde lo pueden ubicar, dónde pueden solicitar citas. El consultorio, para poderme ubicar, me pueden ubicar en la Torre 2, en el consultorio 1005 o en el consultorio 1108, y los teléfonos son 311-6121 y 321-0197. Muy bien, creo que ha sido un tema bastante interesante. Doctor, muchas gracias por venir a nuestro programa y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes recuerden que todos los lunes tenemos la emisión de un nuevo programa, siempre con un tema de salud interesante para ustedes, gracias al talento de Megacentro Pinares. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.